Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:29, continuamos con más y bueno, había muchas preguntas respecto a qué cambios implica este nuevo decreto presidencial que va a cambiar de alguna manera la fórmula de cálculo para los precios de las gasolinas. El presidente Noboa dispuso otra vez cambios para los subsidios estatales a los combustibles. Esta sería la segunda medida implementada por el presidente Noboa para reducir lo que el Estado destina para subsidiar combustibles en lo que va de este año. Por ejemplo, el primer cambio que implementó el presidente en su segundo mandato fue justamente eliminar el subsidio para el diésel que utilizan los barcos atuneros, anunciado el pasado 2 de junio. Y ahora ponen la lupa de nuevo sobre el subsidio que el Estado destina a las gasolinas de bajo octanaje. Esta es la Extra y la Ecopaís, que son las más usadas por los vehículos livianos. Y en este nuevo decreto elimina el subsidio también al combustible de la aviación, el Jet A1. Por allí se mencionaba que quizás los precios de pasajes, por ejemplo, puedan subir. En todo caso, este decreto ejecutivo 83 se emitió el 11 de agosto y dispone cambios en la fórmula para el cálculo de los precios de la gasolina Extra y Ecopaís. Y bueno, que el precio de los derivados de petróleo se calcula tomando como base, según este decreto, el mercado internacional, ajustado por calidad y sumado costos de transporte, seguro, almacenamiento y distribución. Además, se añade un margen para la abastecedora. Quizás ese es el cambio más importante y lo vamos a conversar justamente con Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. ¿Qué cambia con este decreto, Osvaldo? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Verónica, qué gusto saludarle a través suyo a toda su distinguida audiencia. Sí, hay un nuevo decreto que en vez de aclarar a veces confunde un Confunde, poco sí. más. Por eso tenemos aquí para que nos Bueno, en explique. todo caso, primero con este decreto, con el decreto 83, sigue regulado los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles, el cambiarlo, mantenerlo, incrementarlo, es potestad del presidente de la República según el decreto 70, mejor dicho, el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos. Sigue regulado, también se mantiene este sistema de bandas, o sea, los precios de los combustibles se ajustan en función de la variación de los precios del petróleo y de la variación de los precios de los combustibles internacionales, porque somos deficitarios. En este caso, las gasolinas, el 64% de las gasolinas que consumimos en el país es importado. Entonces nos afecta, entonces Claro. esos precios internacionales se van ajustando y por eso es que hay ese sistema de bandas. O sea, si los precios del petróleo se disparan a un 50% más, Claro. o sea, los precios solo pueden subir máximo de los combustibles al interno del país un 5% o pueden bajar hasta un 10%. Eso se mantiene ese sistema de bandas, no elimina los subsidios, según No se Petroecuador. liberan las gasolinas, ¿no? Como se podría No se, pensar. no se liberan los precios de los combustibles, de las gasolinas en este caso, y sigue subsidiado. Por ejemplo, la gasolina Hecta sigue subsidiada en 4 centavos Ujú. por galón, ¿no es cierto? Lo que es nuevo, lo que es novedoso en este decreto es que desglosa la fórmula de cálculo y le hace más amplia lo que es el margen de la abastecedora. Aquí para entenderle hay que de explicar cómo funciona la comercialización de combustibles. Aquí en el país tenemos una abastecedora. La abastecedora que es Petroecuador es la única que en funciones está actuando. De acuerdo. ¿Por qué? Porque hay 5 abastecedoras que están calificadas pero que no están funcionando todavía. Entonces, Petroecuador es la única abastecedora que refina el petróleo, ¿no es cierto? Saca el combustible, importa el combustible que se necesita y abastece de combustibles a las comercializadoras. Comercializadoras que en el sector de combustibles automotrices son 15 comercializadoras, ahí tenemos Petróleos y Servicios, Ujú. Terpel, ¿no es cierto? Son 15 comercializadoras y estas a su vez entregan a las 1.200 estaciones de servicio. En este momento, este decreto reconoce un margen, un costo de capital. Incluso la vocera del gobierno decía de que tiene como rentabilidad mínima del 10,78%. Es una rentabilidad enorme en un mercado que representa 1.200 millones de galones al año. Ah. Pero este reconoce un margen de comercialización a las abastecedoras,
Pero en cambio a las estaciones de servicio que han venido reclamando durante 22 años que no le reconocen el margen, ese no actualizó. O sea, incrementa este factor en la fórmula y esto hizo de que suban los precios de los combustibles. Según nuestros cálculos, este mes tenía que subir el precio de los combustibles mínimo porque la variación del precio del WTI Ujú. en relación con el mes anterior era apenas del 0,3%, o sea, una tercera parte del 1%, o sea, la variación iba a ser mínima. Pero como el subsidio estaba en 5 centavos el mes pasado, decíamos, puede subir unos 5 centavos, pero no subió 5, sino 12 centavos. Entonces entendemos que esa diferencia es lo que ya está abonando lo que es el, el margen de comercialización, el margen de la abastecedora. Ahora, ¿qué tan beneficioso es, por ejemplo, para las comercializadoras de gasolina estos cambios en este nuevo decreto? Bueno, para las estaciones de servicio, esta situación más bien perjudica porque se necesita más dinero para comprar un combustible más caro, hay gastos de financiación y se sigue vendiendo a un precio en el cual se reconoce un margen Ujú. en centavos, un margen de a las gasolineras que es compartido con las comercializadoras, el transporte y para la gestión de las estaciones de servicio. Un galón más o menos tiene 16 centavos de margen. Entonces uno dice, bueno, eso es bueno, es malo. Claro. Se ha mantenido en 22 años y, por ejemplo, Colombia, el margen es prácticamente el doble de ese margen acá. Entonces, sí afecta. ¿Qué es necesario transparentar? ¿No es cierto? Lo de los subsidios de los combustibles, totalmente de acuerdo. El gobierno ha hecho algunos ajustes, ¿no es cierto? En junio del año pasado ya aplicó este sistema de bandas, con lo cual más o menos el gobierno se ahorra unos 600 millones de dólares. Ujú. Aparte de eso, viene este decreto 83, que también hay un ahorro, ¿no es cierto?, aproximadamente de 400 millones. Eliminó el subsidio del diésel del atún. Este rato elimina el subsidio del jet fuel en los aeropuertos de Manta, Santa Rosa, Cuenca, ¿no es cierto? Pero todos estos incrementos va directamente a incrementos para el consumidor final. O Claro. sea, el consumidor final es quien en este momento va a ir de su bolsillo pagando estos incrementos de los combustibles. Y en este caso se espera que los precios de la gasolina extra y Ecopaís se incrementen. Este dato ya se incrementaron. Está subsidiada todavía en 4 centavos. O Ujú. sea, si el gobierno quiere liberar el precio de los combustibles, este sería el momento más oportuno para liberar el precio de los combustibles, pero principalmente me refiero a las gasolinas. Otro tema es, por ejemplo, lo del diésel, ¿no es cierto? Que prácticamente es 1.500 millones de dólares en subsidio todavía. O el GLP, el gas, pero Ujú. esos son otro tema, ¿no es cierto? Así Que es. eso. Pero en cambio, este momento de las gasolinas, que ese sí ya se ha venido incrementando y que este momento está subsidiado en apenas 4 centavos el galón del combustible. O sea, si le libera este momento, los precios ya de 2,75 subiría a 2,80. Claro, hay el riesgo de que pueden subir los precios internacionales del petróleo. Claro. Hay que ver que, por ejemplo, cuando hubo la guerra entre Irán y Israel, el precio se disparó a $75. Este rato está en 62 Ujú. dólares. Pero en cambio, eso no hubo un incremento sostenido y fuerte por el hecho mismo de que hay una sobreoferta de petróleo. Y según los expertos a nivel mundial, esta sobreoferta se mantendrá todavía. O sea, hay mayor oferta y la demanda no está creciendo a la misma distancia, a Ok. la misma velocidad. Entonces los precios internacionales del petróleo y por ende de los combustibles no se va a disparar. Entonces sí, este rato hay un espacio para eso. También, si el gobierno también quiere buscar dónde puede eliminar subsidios, también no olvidemos de que hay, por ejemplo, se utiliza el gas, el GLP taxis que se le conoce en Claro. Guayaquil y que ha tenido un crecimiento sostenido. O sea, para poder recorrer, un ejemplo así sencillito, para poder recorrer 40 kilómetros con gasolina Ecopaís, el subsidio de este momento, el Estado subsidia 2 centavos para que ese taxi recorra 40 kilómetros. Pero como utiliza GLP Taxis, no subsidia 2 centavos, sino más de $1.
a un segmento que está recibiendo ya una compensación por el incremento de los precios de las gasolinas. Entonces también por ahí también puede el gobierno ir revisando lo que se refiere a los subsidios, porque no olvidemos que los subsidios no cumplieron con su objetivo de redistribuir los Claro. ingresos y que más bien quienes se benefician son quienes más tienen. Amigos, 8:39 conversamos con Osvaldo Erazo, el secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, a propósito de este decreto 83, que fija un nuevo esquema de subsidios, una fórmula de cálculo nueva para las gasolinas. En todo caso, Osvaldo, entiendo que ustedes han pedido una reunión urgente con la ministra de Finanzas para explicarle la situación financiera de muchas estaciones de servicio, que es compleja. ¿Cuáles serían los pedidos que le harían a la ministra de Finanzas, por ejemplo? Realmente tuvimos reuniones con autoridades de este gobierno, tuvimos reunión con cuando Félix Bon era ministro de gobierno, cuando Juan Carlos Vega era Ujú. ministro de Finanzas. Desde ahí nos reunimos con ellos, se ha explicado la situación de las estaciones porque prácticamente 600 de las 1.200 estaciones de servicio están en punto de equilibrio y menos. Sí, para que se ajuste el margen de comercialización en las gasolineras. Pero más bien nos llamó la atención, ¿no? Y nos da preocupación de que más bien aprovechan para ajustar el margen, no a las estaciones de servicio, sino a la abastecedora, que en este caso es Petroecuador, ¿no es cierto? Sí, estamos pidiendo una reunión. Este rato vamos a sacar un documento al presidente de la República pidiéndole reunión también urgente sobre esto, explicándole nuestra disconformidad sobre esta situación. Y claro, se incrementa el precio de los combustibles y también no se mejora el margen de comercialización Claro. y no se habla nada de lo que es la calidad de los combustibles. Se paga cada vez más, pero no se mejora la calidad de los combustibles. Petroecuador cumple con la norma, pero son normas caducas que deberían actualizarse. Y Osvaldo, ¿de quién depende que tengamos una mejor calidad de gasolina? ¿De Petroecuador? Bueno, hay unas normas que tenemos nosotros que se ajustan a la calidad Euro 3, cuando el mundo ya tiene calidad Euro 5, Euro 6, y aquí estamos todavía con Euro 3. No Claro. olvidemos que en el gobierno de Moreno, con el decreto 1183, le cambiaron la denominación a la gasolina extra. La gasolina extra y la Ecopaís antes era de 87 octanos. Y en un momento, cuando estábamos en el confinamiento, en noviembre del 2020, mientras nos subían por este sistema de bandas los precios, nos bajaron la calidad de 87 a 85 octanos. Entonces, este rato que se está incrementando los precios con este margen a la abastecedora, en este caso a Petroecuador, sería bueno también que ya se esté hablando también de mejorar la calidad de los combustibles. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Quiero agradecerle a Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Esperemos que ahora con la explicación de Osvaldo, este tema del decreto ejecutivo 83 esté más claro respecto a la fijación del precio de los combustibles de nuestro país. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Gracias, Verónica, por la invitación.